Y eso, como les digo, de todas maneras, ¿sí ven? Son noticias que a veces no les llegan a ustedes, pero les repito, es como esta especie de órdenes que llegan, no, bueno, o sea, digamos, oficios. Pues en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución, para esos números largos, se solicita, se disponga al personal académico y de apoyo académico que en sus aulas virtuales de la plataforma Moodle se establezca un enlace o link que permita de forma clara y evidente el acceso a las clases y tutorías grabadas. Miren, eso es algo que yo, por ejemplo, no he estado haciendo. Cuando ha habido tutorías, no las he grabado. Entonces están pidiendo que también tutorías grabadas, ¿de acuerdo? Pero al menos las clases, creo que eso sí, sí hemos estado poniendo, ¿no? ¿De acuerdo? A los que hemos recibido las otras materias. Entonces, esto también les comunico de acuerdo a que, si bien ya este semestre ya se acaba, este es el último módulo, pero seguramente, digo, esta orden también va para el siguiente semestre, para los niveles que van a seguir siendo virtuales, ¿no? Es decir, nivelación 1, 2, 3. Entonces, pero de todas maneras también ustedes ahí tienen que insistir un poco, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, dirección académica tratará de hacer un control, que eso eso es la idea, ¿no? O sea, primero llega una orden que se suponía que no, se suponía que era obvio, es decir, que todos estén poniendo las clases, clase 1, link al video, clase 2, link al video, ¿de acuerdo? Parece que no todos lo están haciendo, por eso llega esa llamada de atención, pero una vez más, ahí quienes verdaderamente pueden fiscalizar esto, pues son ustedes, porque les digo, nosotros no, ni tampoco dirección académica puede entrar al aula virtual de cada profesor a estar viendo si todas las clases las ha puesto y si cada vez que hago un clic ahí me va a mandar al video respectivo, ¿de acuerdo? No hay humanamente posibilidades de registrar eso. Entonces son detalles que ustedes también son, como digo, los que tienen que ir vigilando que se cumpla, ¿no? Y como les digo, ir procesando a veces esas dificultades. Sí, y es otra cosa que también ahí como director de carrera, pues, toca hacer, ¿no? O sea, si hay quejas de este tipo, bueno, pueden pasar directamente a dirección académica. No es cuestión simplemente de generar un malestar con el profesor, pero ven, pues escribir, ¿no? Es decir, dirección académica, quisiera manifestar que en la materia respectiva las clases no se están poniendo a disposición en la plataforma Moodle como manda la normativa, ¿no? Generalmente he visto que hay a veces problemas en hacer ese tipo de reclamos, porque al final son reclamos justos, ¿no? O sea, es algo que nosotros aquí, nosotros en la cultura no tenemos mucho esa cultura de ir a reclamar. Aquí se lo llevó, el cliente se lo llevó y bueno, si le salió bien, no, o sea, la posibilidad de ir. Y como no hay esa costumbre, esa cultura, a veces cuando surgen los reclamos, lo que surge es el conflicto. Tiene por qué ser conflicto, simplemente estoy expresando mi opinión, el profesor puede decir, sí, cierto es, me equivoqué, no estoy poniendo, o puede decir, no, mire, sí estoy poniendo, lo que pasa es que el estudiante no ha visto. Así debería terminar el asunto, pero generalmente suele terminar en conflicto, ¿no? Así que, pero de todas maneras también estoy obligado a mostrarles que hay esta normativa y esta exigencia de que, por favor, justamente las clases deben estar grabadas, porque es justamente su caso, ¿no? No, tal como está ahorita, no todos pueden asistir a todas las materias. Entonces, en algunos casos, como dicen las compañeras, creo que son Karina y Erika las que han hablado, pero bueno, creo que me mencionaron otros nombres. Nelson también me parece que me dijo que no pueden asistir porque pues se choca con otra materia, ¿cierto? Pero en cambio, pues puede ser, como les digo, los otros casos. Miren, aquí yo veo ahorita 6 compañeros conectados, el resto pues puede haber casos muy diversos, ¿no? De hecho, yo también quería aprovechar, antes de ya comenzar realmente la clase, verá que hay algunos compañeros que no han presentado la primera tarea. Siempre es importante, verán que siempre pueden presentar atrasados, obviamente, si ya presentan atrasados tendrán una sanción más grande de lo que tienen, pero
Siempre pueden presentar, por favor, su tarea, ¿no? Porque después lo grave es cuando no presentan nada. Por favor, a los que yo les escribí personalmente, que tal vez no vieron, no sé qué pasó. Bueno, porque era un grupo, creo que eran 6 que no han presentado la primera tarea. Y esa primera tarea, algunos ya les corregí, verán que además de eso, espero que estén viendo esa retroalimentación de las tareas, porque recuerden que de la primera clase, que bueno, ahí sí fue un hecho ya específico de lo que sucedió, yo les había pedido que revisen los conceptos básicamente que nos llevan a establecer nuestra ecuación, ¿no? De riesgo igual a amenaza por, por vulnerabilidad. Y como ejercicio yo les había pedido que, yo les puse un ejemplo, el de terremoto de Pedernales, que reflexionemos un poco sobre diversos aspectos. ¿Sí? En su mayoría creo que todos tenemos una idea general. Obviamente como es conceptos nuevos, a veces tienen pequeñas cosas que hay que corregir. Es lo que he procurado hacer en los comentarios de sus tareas. De todas maneras, sí también empezar insistiendo, recuerden de esta palabrita, ¿no? Riesgo, ¿de acuerdo? Pues verán, primero esto es una ecuación, ¿de acuerdo? ¿Cuál quiere decir que esto lo podemos calcular? Y esto lo podemos calcular. Obviamente en este primer ejemplo nosotros hemos hecho cualitativamente, ¿de acuerdo? Es una descripción cualitativa. Pero el objetivo de este curso precisamente es hacer cuantitativo eso. ¿Cuánto hay que ponerle a cada cosa en este asunto del riesgo? La otra cosa que también quería mencionarles es, recuerden, las primeras diapositivas de la clase que vieron el día lunes, pues es que el nombre, geología ambiental. Yo les había mencionado en la primera parte de la exposición que el nombre en realidad, Environmental Geology, se traduce directamente al español como geología de riesgos o riesgos naturales. Eso lo podíamos ver en el libro que nos está sirviendo de base, ¿cierto? Para nuestro curso. Entonces, ponía inclusive unos ejemplos hasta de las portadas de los libros, ¿no? De los libros de Environmental Geology. No más que cuando lo traducen al español, eso se traduce como riesgos naturales. Entonces, esta materia bien se pudo haber llamado riesgos naturales, ¿de acuerdo? Eso queremos que esté claro, ¿sí? Para estar claro en dónde nos estamos moviendo en el campo de la ciencia. ¿Fue correcta la traducción a geología ambiental? Yo creo que sí. Bueno, sí, porque, como les digo, este término riesgos es ya algo más amplio que sale ya simplemente del ámbito de nuestra experticia, ¿sí? De lo que hacemos en geociencias. Y es lo que también quiero aclararles aquí. Porque ustedes saben que existe, antes se llamaba la Secretaría de Riesgos, es uno de nuestros socios principales en el gobierno. Inclusive ya nos han visitado los nuevos, quienes están a cargo de la zona 2 de aquí, directamente en la universidad, para conocer qué es lo que hacemos, los laboratorios que tenemos, cómo podemos colaborar con ellos. Ahora se llama Servicio Nacional de Riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, vean, esa palabra riesgo obviamente ya engloba mucho más de lo que nosotros podemos hacer como geociencias, porque en el riesgo ellos van más allá de las geociencias, van a decisiones políticas, ¿de acuerdo? Decisiones de tipo administrativo, como por ejemplo llegar a una comunidad y ordenar la evacuación. Eso en geociencias no hacemos. Nosotros, ahora, puede ser que ustedes después se gradúen y vayan a terminar trabajando ahí, hagan ese trabajito. Pero en geociencias no vamos tan allá. Aunque van a ver que en el sílabo, eso también era una discusión que teníamos, ¿no? Decíamos, ¿lo dejamos simplemente como riesgo o como amenaza? Todos esos nombres que tenemos ahí, ¿no? Riesgo natural, riesgo volcánico. Lo dejamos así. Entonces se optó por dejar el término general, riesgo, porque se decía es mejor en el caso de que luego pues venga otro enfoque, se pueda cambiar la carrera, etc. Pero digo, de manera técnica, todas esas palabras riesgos que aparecen ahí debieron haberse dejado simplemente como amenaza. Que en el inglés, esto es importante, este en inglés es el hazard. ¿Vale?
que se traduce como amenaza, y también tiene un sinónimo, es importante, peligro, ¿no? ¿Verdad que estoy repitiendo un poco de lo que estaba en las diapositivas en la primera clase? ¿No? Porque son temas que de aquí ya no nos vamos a volver a topar, ¿no? Son cosas que tienen que estar muy claras, conceptos que a nivel suyo, ya de su formación de ingeniería, tiene que estar muy claro, ¿no? Entonces, hazard, amenaza o peligro. Bueno, riesgo, risk. Y si ustedes quieren, nuestro trabajo se queda aquí, ¿no? Aquí se queda. ¿Por qué? Y ahí viene con las correcciones generalmente que yo les hice en algunos, los otros estaban bien, pero muchos no tenían todavía muy claro qué es esto de la vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto puede ser de origen natural o antrópico. En nuestro caso, básicamente nos interesa lo natural. Pero esta vulnerabilidad, esto es netamente de origen antrópico, es decir, son las construcciones, las edificaciones, lo que se ha hecho y se ha construido en el medio natural. Entonces, sobre cada una de estas se puede hacer una valoración, ya van a ver en forma de probabilidades, y luego multiplicar esas dos cosas y obtener el valor del riesgo. Y con ese valor sí, nosotros podemos decir probabilidad muy alta, probabilidad muy baja. En el deber simplemente pusimos alto o bajo, ¿no? Porque obviamente en todos los casos iba a ser una alta, porque era un riesgo que ya se produjo, ya conocemos. El objetivo de esto es predecir, o más que predecir, pronosticar. ¿De acuerdo? Porque ya hemos dicho que en la clase de geodinámica, recuerden que no podemos predecir los terremotos, pero podemos pronosticar. ¿Verdad? Que es esa diferencia, ¿no? Predecir y pronosticar. Entonces, en pronosticar, nosotros podemos hacerlo con las herramientas que tenemos y podemos establecer un valor, pronosticar el riesgo. Y es ese valor de riesgo generalmente el que se adopta luego para las decisiones, ¿no? Entonces, generalmente, por ejemplo, a hasta Secretaría de Servicio Nacional de Riesgos, lo que les interesa es que le den este valor, ¿no? ¿Qué porcentaje de riesgo tiene, por ejemplo, determinada región? En función de todas las amenazas y peligros naturales que tenga alrededor. Entonces, si ven, el campo es muy amplio, pero nosotros en nuestro curso y en nuestra especialidad, si quieren, nos centramos aquí. ¿Por qué? Porque esto de la vulnerabilidad, sí, yo les voy a mostrar algunos textos y van a ver que alguna idea podemos hacer sobre la vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad viene más dada por el trabajo de los compañeros de ingeniería civil, porque son ellos los que construyen las estructuras, o supongo también los compañeros de arquitectura, ahora que tenemos compañeros de arquitectura, ¿no? O que sinceramente no sé si estos temas les interesan a ellos, ¿no? Dentro de su especialidad de arquitectura sostenible, bueno, no nos han preguntado, así que pues tampoco he tenido oportunidad de ver sus pensums, pero bueno, supongo que les deben interesar, ¿no? Porque también son construcciones, por más ecológicas que sean, están sujetas a las amenazas naturales, ¿no? O quizá no, digamos que simplemente ahorita se me ocurre que sí hay gente que puede estar interesada en esto. Pero ingenieros civiles, nosotros no tenemos especialidad, ¿de acuerdo? Entonces, si ven, hay que estar claros qué es lo que hace cada uno, ¿no? Porque si no, pues, bueno, lo nuestro se transforma simplemente en un discurso grandilocuente, que está bien cuando ustedes sean políticos, ¿no? Si son políticos, sí pagarán por dar discursos, pero mientras sean técnicos, no, o sea, no tienen que dar informaciones precisas y claras, ¿no? Entonces, lo que van a preguntar ustedes es, ¿cuánto vale la amenaza o el peligro sísmico, volcánico, inundación, en determinado punto, ¿de acuerdo? Y además, saber reconocer, ¿cierto? Llegan a un sitio y voy a reconocer qué tipo de amenazas hay acá. ¿Estamos claros? Para terminar, tal vez con un ejemplo muy claro que tal vez nadie puso, pero es importante. Por ejemplo, lo que está sucediendo en el problema de erosión regresiva, ¿cierto? El riesgo de erosión regresiva en el río Quijos, en realidad. Bueno, todo el mundo dice Coca, pero en realidad es el río Quijos. Bueno, llamémosle río Coca, río Quijos, Coca. Si ven, ahí hay las dos componentes, ¿no es cierto? Siempre hubo amenaza de varios tipos.
volcánica, porque está el reventador, sísmica, porque por ahí hay una serie de fallas muy activas, ¿de acuerdo? De inundación también, porque el río ha mantenido procesos de inundación naturales. Bueno, entonces amenazas hay de varios tipos. Y cuando se hace un estudio, o se hizo el estudio para la construcción de las diversas estructuras que hay, es decir, carreteras, oleoductos, la represa, se establecieron estudios precisamente sobre esas amenazas naturales. ¿De Se consideró dentro de esas amenazas naturales la posibilidad de la erosión regresiva y el colapso de la cascada San Rafael. Pues ustedes van a ver que no, no había ese estudio. ¿Por qué? Porque obviamente cuando se hizo la prospección no se consideraba o no se podía pronosticar un evento de esa magnitud, como después ocurrió. Bueno, ustedes ven, por más estudios que haga, pues siempre puede haber un fenómeno que justamente ese es el que falle, ¿no? Entonces, pero los otros parámetros todos se monitorearon, se cuantificaron, se sacó un resultado y que se dijo, bueno, miren, sale esto de amenaza. Ahora, ¿qué pasa con esa amenaza? ¿Qué pasa ahora si le pongo ahí una represa? ¿Sí? Junto los dos y me va a dar un riesgo. ¿Sí? Y ese riesgo, bueno, ¿a quién le interesa? Bueno, no solamente a la persona que va a decidir si se construye o no se construye. Ese riesgo en realidad a quien interesa son a las compañías aseguradoras. Ese número en realidad a quien interesa son a las compañías que van a vender los seguros para esas estructuras. ¿De acuerdo? Porque en función de eso les van a decir, bueno, la prima que les vamos a poner para esa determinada, que sé yo, represa, oleoducto o lo que sea, vale tanto, porque verán que esas son obras que no se construyen sin aseguramiento, ¿no? Entonces, esos valores al final son a las aseguradoras las que les interesa. De hecho, yo cuando hacía mi doctorado, yo trabajaba con dos compañeros que también eran latinoamericanos, estábamos en Europa, pero ahí un aula con dos latinoamericanos, un compañero argentino y una compañera colombiana. Los dos eran ingenieros civiles y los dos trabajaban la sismología desde el punto de vista de los riesgos, ¿no? Y al menos uno de ellos, ¿sí?, tenía una beca pagada por una compañía aseguradora de ahí, de la ciudad donde estábamos, de Grenoble, en Francia, ¿no? Es decir, la misma compañía le pagaba para que haga ese estudio de riesgo sísmico, en ese caso, en la ciudad de Grenoble, ¿no? En Francia, en los Alpes, donde estábamos. Pues si ven, era un pago, ¿no? Y claro, como era una beca privada, él, por ejemplo, no podía, cuando exponía su tesis, no podía poner todos los resultados. O sea, estaba la parte técnica, pero los resultados no, porque eso es una información privada que la compañía se la guarda, ¿no? Y no la divulga, porque eso es lo que le sirve luego para decir, miren, ¿usted quiere construir su casa aquí? Bueno, cuesta tanto la seguridad. Ahora, yo sé que eso todavía no llegamos acá, ¿no? Aquí rara vez es la gente que tiene asegurado una casa contra un terremoto, ¿sí? Pero en cambio, al menos sí, la amenaza sí la calculamos. Y son esas normas las que se les pasa a los GATS y a los gobiernos autónomos municipales, y son ellos los que luego tienen que controlar si la casa que está construyendo suya está siguiendo las normas que dice ahí en la zona en la que está, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sí ven? Todo eso ya repercute directamente en acciones netamente económicas, ¿no? ¿Sí? O sea, el día a día. Ya no es como la materia de geodinámica, donde todavía hablábamos de los modelos. Y, bueno, la juntura tectónica triple. Eso a la mayor parte de gente no le interesa, pero en cambio, saber si su casa va a estar construida con determinada amenaza sísmica, eso a la gente sí ya le llama la atención. Y bueno, sí, hacerles caso un poco a ver de qué están hablando. ¿De acuerdo? Entonces, ya estamos pasando a otro nivel. Bueno, para terminar la historia un poco, ¿no? De lo que decíamos con el ejemplo de la central Coca-Codos, pues verán, ¿no? La central, la construcción, la estructura, la represa, en este caso es una represa de paso, bueno, es el desarenador, el resto está en otro lado, pero pongamos, hablemos de la represa Coca-Codos, está aquí, ¿no? Es la vulnerabilidad. Nosotros hemos puesto una vulnerabilidad dentro de nuestro proceso natural que estaba acá. ¿Sí? Acá estaban las amenazas. Y el producto de los dos es lo que me va a dar el riesgo total. ¿De acuerdo?
Sí, porque como les digo, pues acá, por ejemplo, un compañera, no recuerdo, decía, por ejemplo, el tsunami, ¿no? El tsunami que afectó a Japón en 2017, creo que era. No, 3, bueno, no me acuerdo exactamente, el terremoto de Fukushima. ¿Cuál era la vulnerabilidad? La vulnerabilidad precisamente eran las estructuras civiles que se habían construido. Por ejemplo, la vulnerabilidad es que había una central nuclear. La vulnerabilidad era que los rompeolas que se habían construido no estaban hechos para una magnitud de tsunami como el que se produjo, por ejemplo. ¿Sí? Porque ahí no es que los cogió desprevenidos, simplemente para que vean que no, a todo el mundo, por más que planifique y por más país ordenado y planificado que sea, con la naturaleza, pues a veces ya no se puede, ¿no? Entonces, imagínense, los japoneses tenían en sus ciudades costeras unos determinados rompeolas que estaban construidos para determinada amenaza. Pero como la amenaza sobrepasó, ¿sí? Pues la vulnerabilidad fue mucho, mucho mayor, ¿no? Y por lo tanto el riesgo también. Por recordar uno de los ejemplos que habían puesto, ¿no? Nosotros, como digo, todos interesantes y en su mayoría muy bien direccionados. Entonces, estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, es lo que nos vamos a dedicar en este caso. ¿Cómo cuantificar la amenaza natural en los diversos escenarios, ¿no es cierto? Sísmico, volcánico. Como les digo, yo sé que algunos ya han visto algo de climatología, meteorología, ahí seguramente ya vieron un poco también de cómo se cuantifica, por ejemplo, las crecidas de los ríos, los picos máximos, ¿no? Periodo de retorno, que es algo que hacen mucho los compañeros de hidráulica, ¿no? Pues en ellos, lo que más les interesa es, ahorita ¿se acuerdan con los que fuimos, no? ¿Se acuerdan allá el otro día a la parte de la toma de agua potable? ¿Se acuerdan? Estaban unos compañeros de agua que van a medir el caudal. ¿Precisamente para qué? Para tener más datos y poder determinar los picos máximos de crecimiento en años, ¿no? En 10 años, en 50 años, que son los periodos importantes, ¿de acuerdo? Entonces, tampoco queremos entrar en competencia con ellos, ¿no? Los ríos, pero también nosotros de geociencias tenemos que tener una primera idea de eso, ¿no? Por eso las materias, la mecánica de fluidos, eh, climatología, ¿no? Hidrogeología, son materias que ustedes toman en común con los compañeros de hidráulica, ¿no? Es lo mismo, esa parte es la misma. Entonces, como no queremos entrar a insistir algo que ya están haciendo, quizá nosotros nos quedemos más con las amenazas naturales de la tierra sólida, que eso ya es más nuestra especificidad de geociencias, ¿de acuerdo? Entonces, eso era para que tengamos claro un poco el panorama de lo que queremos hacer en estas poquitas semanas de curso, ¿no? Como siempre, un poco en este régimen modular que todavía funciona. Entonces, eso, ¿no? Decía que por más que nosotros tratemos de conocer esto exactamente, las amenazas, bueno, en algún caso podemos fallar. Pero en otros, como yo les ponía el ejemplo del terremoto de Pedernales, no, pues ahí se conocía muy bien esto estaba muy bien mapeado. ¿Eh? ¿Qué es lo que falló aquí? Bueno, acá, ¿no? La vulnerabilidad. La vulnerabilidad es que no se siguieron los códigos de construcción estaban determinados para ese tipo de estructura, ¿cierto? Entonces, eso, como les digo, una vez que nosotros vemos, ya verán que ustedes son la generación que seguramente tendrá que construir de aquí a próximos años, harán su casa o algunos se dedicarán a construir puentes, no sé, alguno terminará trabajando haciendo una represa más grande que la de Coca-Cola, carreteras, no sé, tantas cosas. Bueno, la experiencia del terremoto de Pedernales está ahí, o sea, es más cercana, ¿no? O sea, para ver lo que pasa cuando no se siguen los códigos y las normas de construcción, ¿cierto? Y eso, como les digo, es complicado, o sea, no es un asunto que sea fácil de resolver, porque no es cuestión de mandar a un policía o alguien de la ley en cada casa que esté revisando que precisamente todos han construido así, ¿no? Esa es una labor que le corresponde a los GATS. Los GATS a veces no tienen toda la posibilidad de hacer esa labor, no tienen los profesionales. Y bueno, luego está el problema corrupción, ¿cierto?
cuánto un propietario puede pagar para que alguien le firme un permiso sin estar cumpliendo las normativas. Pero al menos ustedes, por ejemplo, como ya van con este conocimiento, ya podrían interesarse, ¿no? O sea, la casa en la que viven, ustedes supongo que la mayor vive en la casa de sus papás todavía, al menos, ¿no? Averiguar, si miren, se construyeron esta casa, construimos la casa, se construyó siguiendo las normas, etcétera, las firmó un profesional. Sí, bueno, no sé, yo, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de comprar una propiedad hace algunos años, pues bueno, eso fue lo primero que fui a preguntar, ¿no? Bueno, a saber si pasa una avenida por ahí, otras cosas. Pero bueno, lo primero es eso, o sea, me puede mostrar, por favor, los estudios estructurales, que el profesional que firmó esto, o sea, esto tiene un aseguramiento, sobre todo frente a los sismos, ¿no? Porque verán que, si, no sé si hay compañeros aquí de Lago Agrio, ¿no? Por allá es muy baja la amenaza sísmica. El resto, todo el resto del Ecuador, por cualquier lado, pues tarde o temprano puede haber un sismo bastante importante, ¿no? Entonces, esos detalles, si ven, son los que al menos a nosotros como ya estudiantes, ustedes estudiantes, les puede interesar, ¿no? O sea, empezar por ahí. No podemos resolver seguramente los problemas del Ecuador de la noche a la mañana, pero al menos, yo al menos, por ejemplo, igual cuando me he tocado vivir en el TENA, yo, por ejemplo, he tratado de, o sea, tampoco voy a ir a todos los propietarios a decir, oiga, muéstrenme sus permisos de construcción, ¿no? Pero al menos, pues, tratar de escoger estructuras, por ejemplo, dirían, sabiendo que en las provincias pequeñas no se siguen muchas veces las, las normativas. Yo, por ejemplo, cuando vivo aquí en el TENA, una estructura de más de 2 pisos es todo lo que yo aceptaría, ¿no? O sea, si veo ya un 5 o 6 pisos, no sé, yo personalmente dudaría, ¿no? O en ese caso sí, pues, pediría al propietario que me muestre los estudios estructurales que hicieron para construir eso, ¿no? Porque ustedes van a ver, ¿no? O sea, básicamente es como se maneja. No hace su casa, le deja unas varillas ahí para seguir creciendo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, nunca está seguro que las estructuras sean verdaderamente, estén dentro de los parámetros de vulnerabilidad adecuados para una zona de actividad sísmica importante, ¿verdad? Porque pues allá no va a haber. No, es que como aquí mi abuelito me ha dicho que no hay sismos, pues bueno, no va a haber. O sea, esa no es la manera, ¿no? Precisamente eso es lo que hay que cambiar desde nuestra perspectiva y precisamente vamos a entender un poco el lenguaje probabilista, que es el que nos permite hacer ese pronóstico, ¿no es cierto?, de cómo. Pero bueno, eso pasaremos a la siguiente semana porque después de este tema básico, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Sí. Dudas, inquietudes más de esto. No, ¿verdad? Pues por favor, no, esto, les digo una vez más, yo sé que en el lenguaje común siempre estamos diciendo, el riesgo natural, el riesgo que produce el volcán reventador, el riesgo de que se caiga la central Coca-Cola, el riesgo de que haya la erupción del volcán Cotopaxi, ¿sí? El riesgo del fenómeno del niño. Sí, es el lenguaje común. Pero tratemos, sobre todo, si alguna vez a nosotros nos invitan, que yo, ya como profesionales, invitar a hablar, no sé, en los medios, de ser muy claros, ¿no? No simplemente por comunicar, vamos a utilizar más los términos, ¿no? A ver, diferenciar bien de riesgo, amenaza o peligro, verán que son sinónimos, amenaza y peligro son sinónimos, y vulnerabilidad, ¿sí? Tener ya eso. Entonces, ¿cómo uno llega a eso? Pues simplemente utilizándolo ya en la vida diaria, ¿no? De hoy en adelante, si ustedes quieren, o desde la clase anterior del lunes mismo, ya ese uso de esos términos tiene que estar, por favor, muy claro, ¿no? Ya no podemos confundirnos simplemente, no confundir riesgo con amenaza, ¿de acuerdo? O amenaza con vulnerabilidad o vulnerabilidad con riesgo, ¿de acuerdo? Porque pues ya son cuestiones propias de nuestra formación. Entonces, valía la pena volver a insistir un poco sobre esta primera clase en la cual ya se vio esto, porque, como les digo, son detalles que luego, pues si no los aprendemos ahora,
yo sé que después en su vida profesional pues, difícilmente las van a volver a retomar, ¿no? Y van a seguir con ese problema. Y además, ustedes saben, ¿no? Justamente parte de la estrategia de aprendizaje es la repetición. Entonces, está repitiendo permanentemente eso, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Necesito, ¿no? Por eso que no hay una secretaría de, ustedes quieren, por poner otro ejemplo, el más claro que tenemos, instituciones, se ven, el Instituto Geofísico de la Politécnica, ellos hacen el estudio de esto de aquí, de la amenaza, ¿sí? Y nada más. Bueno, hay ciertos profesionales de ahí que se interesan, interactúan con otros profesionales de la ingeniería civil y hacen estudios de vulnerabilidad. Sí, pero el objetivo principal del geofísico es determinar la amenaza. Y una vez que ellos tienen la amenaza, pues eso lo reportan a otra institución, como es la Secretaría o el Servicio de Riesgos actualmente, y ellos son los que determinan el riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, ven, todos estos niveles de trabajo, ¿no? Que son los que precisamente luego son los que pues, tienen o no tienen resultados en la vida real. ¿Tienen resultados? Pues bueno, nadie mencionó los terremotos de México, por ejemplo, que también fueron conocidos en ese tiempo, muy mediatizados, porque bueno, México, la Ciudad de México DF, una de las ciudades más grandes del mundo, con mucho movimiento mediático, es decir, imágenes que nosotros vemos a diario, vienen de ahí, medios digitales y medios normales, pues ustedes pueden ver, ¿no? En el año 86, obviamente ustedes todavía no decían, hubo un terremoto muy importante en la ciudad de México. Pero a partir de eso, la ciudad pues tomó la decisión de mejorar esas estructuras, ¿no? Se dieron cuenta precisamente de eso, que había muchas estructuras que estaban construidas sin ninguna normativa, y no eran estructuras de 2 o 3 pisos, o sea, no era la casita de ustedes por ahí, no, o sea, eran rascacielos de 15 y 20 pisos, ¿no? De que se cayeron en ese terremoto. Como les digo, como es muy mediático, pueden encontrar imágenes bastante duras de ese terremoto, ¿no? Entonces, imagínense, pues la ciudad pudo haber dicho, bueno, ya no podemos hacer nada. Entonces, no, pues se dan cuenta, hace el año anterior, me parece, bueno, no me acuerdo tanto la fecha, pero hubo un terremoto que superó en 0.1 más el terremoto que hubo en el año 86. Y si bien otra vez hubo colapso de ciertas estructuras, nos quedaron algunas imágenes ahí bastante difíciles, sobre todo me acuerdo de una escuelita que me transmitían, ¿no? En vivo. Ustedes ven la diferencia entre el año 86 y el año 2019 del otro terremoto. Sí, hubo víctimas, hubo daños, pero no hay punto de comparación, ¿no? Entre el año 86 y el año 2017 del siguiente terremoto, o 2018. Entonces, si ven, o sea, la inversión en esos temas ayuda, ¿no? Y en este caso se vio reflejada en muy pocos años, y eso puede igual suceder en cualquier ciudad del Ecuador, donde haya actividad sísmica, ¿no? O ponerles el caso de la actividad sísmica, ahí fue un caso que más o menos conozco, porque me tocó igual estudiar un poco ahí en la Geofísico de México, que queda dentro de la universidad, parecido al Geofísico del Ecuador, que queda de México queda ahí dentro del UNAM. Y pues justamente no se veía toda la inversión, porque eso generalmente es lo que sucede en esta parte de las amenazas y riesgos, ¿no? Que después de que hay un gran terremoto o algo muy devastador, pues ahí aparece el dinero, ¿no? Para invertir, para cambiar, para modernizar y para estudiar, que es lo importante, ¿no? Para estar. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, el terremoto de Pedernales. Vean a partir del año 2016, o sea, 2017, 18, vean a partir del año 19, 20, 21, como estamos, van a ver la cantidad de papers que se han producido sobre esa zona, ¿no? Ha habido una cantidad de estudios, ha venido gente de todo el mundo con sus equipos a monitorear, ¿sí? Publicación, hay varias publicaciones, ¿no? A partir de ese terremoto, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando hubo el terremoto, algo más cercano, o sea, cercano para los que estamos aquí en Tena,
¿no? El terremoto del año 87, ustedes van a ver el año 87, y después del terremoto una serie de papers, publicaciones, que justamente hablan sobre la peligrosidad, del riesgo sísmico, de toda esta zona en la que estamos, ¿no? Entonces, ustedes ven eso, ¿no? Primero hay un evento grande y luego se invierte, pero ahí, pues, como digo, nos queda el trabajo nuestro, ¿no? De hacer, cómo lograr de que lo que estamos aprendiendo aquí luego se materialice ya en la sociedad, ¿no? Porque, como digo, cuando uno ve las imágenes de Manabí después del terremoto, que hay un montón de fotos, es algo tan reciente, o sea, me refiero sobre todo más que las fotos ya de medios, ¿no? Sino las fotos ya técnicas, ¿no? De cómo las estructuras fallaron, de cómo estaban mal construidas, que no, igual una vez más, no era así nomás la casa del vecino, ¿no? Que la hizo mal por ahorrarse unos dólares. No, eran pues, edificaciones grandes, hoteles, bancos, ¿sí? Bancos, centros comerciales, o sea, bueno, a los bancos tal vez lo más grave, ¿no? Porque, bueno, hacer una inversión en eso y que entonces se daban cuenta de que precisamente las normas no se cumplieron. ¿Cuál es la solución? Meter preso, demandar a toda una ciudad, o sea, demandar al 60% de Puerto Viejo, por ejemplo, ¿no? O al 100% de Pedernales, meterles demandas. Tampoco es la solución. ¿Sí? No, tampoco es cuestión de castigar, castigar y castigar. O sea, porque imagínense, alguien perdió todo su patrimonio ahí, y encima más que digan, mire, usted tiene que ir a la cárcel porque no construyó siguiendo. Pero al menos sí tiene que quedarla, aunque habían propuestas de ese tipo, ¿no? Sí, miren, ahí está, o sea, metan a la cárcel a unos cuantos de los que no construyeron bien y la siguiente generación va a construir mejor. Entonces, eso es algo que se puede hacer a veces, ¿sí? Pero pues, digo, hay que darle seguimiento porque es otro problema, porque si no la gente se olvida, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? El terremoto de Pedernales es algo cercano, ¿no? Como que todos tienen conciencia de lo que pasó. Pues bueno, eso que pasó en Pedernales, pues puede pasar en varias ciudades, ¿no? Por diferentes amenazas, no por la destrucción, pero por las amenazas. Entonces, eso, como les digo, es parte de lo que nosotros podemos aportar luego, ¿sí? Pero bueno, esto era un poco para reforzar estos conceptos, pero antes de pasar a la parte ya de sísmica, debemos topar otro tema que es poco para los que estaban en la salida de campo de geofísica el otro día. Eh, no es que estemos encadenando tanto eso, ¿no? Pero pues, ese tema está relacionado. Lo que debíamos ver es la ecuación de la erosión de una ladera. Siempre me falta espacio en este pizarrón. Ladera, ¿no? Entendiendo que, pues, ¿cuál es la ladera? Pues, si tenemos una colina, no queremos ir a una montaña, pues bueno, toda esta parte de acá es la ladera. Les menciono porque es un poco lo que es el zona en donde estábamos trabajando la vez anterior con los compañeros de geofísica, ¿no? En la ladera del Colonso, de la formación granítica del Colonso. Entonces, esta parte, ya van a ver que no vamos a llegar directamente a determinar la peligrosidad, la amenaza. ¿Por qué? Porque hay otros temas de amenaza que en cambio también se encadenan con la otra materia que forma parte de esta cadena en la que estamos trabajando, ¿no? Que es geotecnia. ¿De acuerdo? Entonces, geotecnia, que la verán en semestre séptimo, se especifica ya en ciertas amenazas muy, muy puntuales, ¿no es cierto? Como por ejemplo los movimientos de masa, ¿sí? Y los procesos que se generan a partir de la erosión. ¿De Entonces nosotros tenemos que dar ese primer paso. Entonces, más o menos ustedes ven, la concatenación es esa, ¿no? O sea, venimos de geodinámica, pasamos a geología ambiental y de geología ambiental a geotecnia.
acuerdo? Entonces, vamos por ahí. Para la parte de tierra sólida. Un paso parecido para la parte de ciencias hidroatmosféricas, ¿no? O sea, empiezan con mecánica de fluidos, luego ven hidrometeorología, y de hidrometeorología, climatología. Y también aquí un poco en la parte que vamos a ver, ¿de acuerdo? ¿Sí ven? O sea, cómo se va encadenando esa formación. Entonces, nosotros no vamos a concluir con esta parte de la erosión de la ladera, pero sí tenemos que ver algunos elementos que han sido establecidos que los debemos ver aquí. Recuerden que ya vimos en geodinámica que hemos visto cómo se generan las montañas, las cordilleras, ¿no? ¿De dónde sale? Que básicamente es por la compresión originada por la tectónica de placas que genera luego el levantamiento de ciertos bloques, ¿cierto? Que se levantan debido a fenómenos de compresión. Habíamos visto que, insisto una vez más, pero que ya se han olvidado, verán que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Con la flexión de la placa. ¿De acuerdo? Que esa era una teoría muy antigua, que era la teoría de la geosinclinal, que no expresa la complejidad de una cordillera, aunque pues, es la teoría predecesora de la tectónica de placas, ¿de acuerdo? Entonces, esa era nuestra primera referencia a la materia de geodinámica. Lo otro, vamos a pensar, bueno, en este gráfico les puedo mostrar del libro, pero no, siempre les hago el acuerdo, les recuerdo de que vale la pena hacer este trabajo del dibujo. A veces ya, bueno, hay ciertos gráficos que es mejor mostrarles directamente ahí, presentarles en la pantalla. Pero dentro del proceso del aprendizaje sí es bueno hacer ciertos gráficos, y este es el caso, ¿no? Entonces voy a dibujar un poco. Esto es tomado del libro de geomorfología, verán que la idea es que siempre hay que dar las fuentes, ¿no? Estamos de donde estamos viendo. Es el único tema que vamos a tomar de ese libro, por cierto. Pero pues es un tema específico que sí nos conviene. Entonces vamos a imaginar que es la ladera, ¿no? Yo le he dibujado. Le puedo poner más o menos inclinada. Vamos a ver verán que como siempre aquí la idea es que siempre vamos a ver infinitesimales, ¿no? Que dibujamos grande es porque, pues bueno, tenemos que dibujar, no podemos dibujar infinitesimales. Entonces, esa es mi ladera, que va a tener ciertas características, por ejemplo, esto es ver, ¿eh? Entonces, verán, esto sería el bedrock, ¿no? La altura de la cama de roca. Verán aquí, ¿no? Siempre el uso de términos técnicos a veces podemos traducir o no traducir. Estamos claros, ¿no? Es la altura de la roca, en este caso sería, en el caso que estábamos el otro día ahí en el conoso, sería el granito, el espesor del granito. Y sobre esto vamos a dibujar una caja, ¿sí? Que no necesariamente va a ser vertical, ¿no? Sino que va a tener estas características. Dibujar el área de por acá. Voy a dibujar esto hacia acá. Por acá. A ver, este me conviene mejor así. Sí, esta arista le voy a dibujar así entrecomillado para que... ¿Ya? Entonces es un paralelepípedo, ¿no? Entonces yo voy a... bueno, el resto de aristas no lo voy a dibujar para que no se pierda, pero la idea es esta, ¿no? Tengo la ladera, le paso por una caja por la ladera. Ahora necesito un sistema de referencia. Más o menos va a ser este. Esto le va a llamar Z. Esta es la dirección Y. Y esta es la dirección X. A lo largo de esta dirección. Entonces, yo a esto de acá voy a llamar mi DX. ¿De acuerdo? Este sería mi punto X y este sería el punto, bueno, X más DX. ¿Qué más puedo poner ahí?
Entonces, si este es X, este de acá en cambio va a ser de Y. ¿De acuerdo? Verán que es la dirección Y hacia acá. Y esta será mi dirección Z, que ya no es diferencial de Z, porque verán que esto tiene un espesor, ¿no? Esto lo puedo hacer todo lo infinitesimal que quiera, pero esto de acá es un R. Ya no es un espesor, no es infinitesimal. Entonces solo tengo de Y y de X. Además de esto tengo un valor X, un QX, que se conoce como el transporte lateral. ¿De qué? Entonces, entiendo que para donde están ustedes, sexto semestre, ya tienen claro este concepto de regolito, ¿no? Es decir, es todo el producto de la erosión de la cama de roca que se va acumulando. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde viene esa erosión? Eso nosotros no vamos a entrar en detalle, ¿no? Puede ser erosión de tipo glaciar, erosión eólica, erosión fluvial, etcétera, etcétera. De hecho, si me preguntan aquí algo interesante que hemos podido detectar en algunos estudios que hemos estado haciendo, y eso también queremos ver cómo les va a los compañeros ahí en sus resultados de lo que hicimos de geofísica. La erosión principal nuestra es una erosión de tipo biótico, ¿no? O sea, el hecho de que estén creciendo plantas y árboles encima de la cama de roca, como en el caso del Colonso, pues hace que la erosión sea bastante grande, ¿no? Precisamente, ese es uno de los parámetros que queremos ver con esa geofísica que hicimos el otro día, ¿cierto? De cuánto es la acumulación del regolito, precisamente, en esas zonas. Y seguramente poder diferenciar, por ejemplo, ¿se acuerdan? Entre los que hicimos en la primera parte, en la zona del agua potable, donde es una zona que ya ha estado varios años, ¿verdad? Que no son muchos, pero ya son 5 años que está eso despejado, ¿no? Y la zona, por ejemplo, la que estamos directamente debajo del dosel, ¿no? Donde están las plantas ahí todavía. Sí, porque ahí hicimos unas pequeñas pruebas, de hecho hicimos un pequeño estudio que ya sometimos igual a una revista con Ronnie. Creo que algunos también fueron allá, ¿no? En la parte, en cambio, de este talud que está acá en el puente de entrada a la ciudad, en el puente sobre el río Napo. Entonces, algo que es muy llamativo es que basta quitar, digamos, la capa de vegetación para que la estructura del regolito cambie radicalmente en poco tiempo, ¿no? O sea, no estamos hablando aquí de cientos de años, sino en poquísimos años, en ambientes tan densamente vegetativos como el que estamos, ¿no? Obviamente en otro tipo de ambientes seguramente es diferente, pero en ambientes como el que estamos nosotros, pues el hecho de que ustedes tengan ahí plantas sobre el bedrock y en otro sitio que no tenga plantas, pues cambia radicalmente la composición del regolito, ¿no? Entonces, eso, por eso les digo aquí, no nos va a interesar, simplemente les menciono que es una de las fuentes de erosión. Pero bueno, lo que va a transportarse lateralmente es el regolito. Entonces, obviamente hay un transporte en la dirección X, ¿cierto? Que será por acá un Q de X. Y acá en el otro lado, pues tendremos un Q de X en X más de X, ¿no? O sea, el transporte no es constante, ¿no? Cambia de acuerdo al valor de la coordenada X. ¿Qué más tenemos? Tenemos un valor que le vamos a llamar W, que le voy a poner igual en todos lados, porque este sí se va a conservar, va a ser exactamente el mismo, que sería, la ponemos W punto porque me indica que es una derivada respecto al tiempo, ¿no? Esto es la tasa de producción. Pues verán que no es lo mismo, ¿no? El uno es el transporte, es decir, ya se formó, pero ese regolito se va a mover, ¿de acuerdo? En cambio, este es la velocidad con la que se va a ir generando. Una vez más, ¿por qué factores? Pues bueno, por diversos factores que aquí en este caso no nos interesa detallar, ¿de acuerdo?
Pues verán, ¿no? Este W, este Q de X obviamente cambia, dependiendo, pero en cambio esto, la tasa de formación de regolito va a ser constante, por eso le pongo siempre lo mismo por aquí para acordar, ¿no? Que es exactamente la misma. Y todo lo que debemos establecer aquí es, no sé si me falta algún valor más, Q de X, W, Z, creo que están todos. Bueno, hay algunos valores más, ¿no? Pues sería densidad de la roca, obviamente un minúscula nomás, la densidad. Si bien, de hecho, esto, por ejemplo, es algo que queremos ver una vez más con las pruebas geofísicas que hicimos el otro día. Claro, porque estamos ahí, donde trabajamos, es la parte de acumulación del regolito. Quisiéramos ver si con nuestras pruebas geofísicas podemos determinar, bueno, no nos va a dar directamente los valores de densidad, pero como vamos a determinar velocidades, quisiéramos ver si es que, obviamente, con las velocidades nosotros podemos diferenciar entre la densidad de el bedrock, ¿no? De la roca, el granito en este caso, el granito de Abitagua, y la del regolito, ¿de acuerdo? Entonces, de las primeras pruebas que hicimos, como les digo, en este otro sitio, igual el regolito no es algo constante, ¿no? No es algo que va a salir una capa de regolito y abajo el bedrock, porque vamos a hacer tomografía, entonces vamos a ver toda la variabilidad, entonces solamente vemos una variabilidad interesante cuando trabajamos precisamente en zonas de vegetación alta, como es la zona en la que estamos aquí, en el cinturón subandino oriental, ¿no? O en el piedemonte de la cordillera occidental, como es en el que estamos con los Chalupas, ¿de acuerdo? Entonces verán que son a veces puntos que uno dice, pues, seguramente debe estar muy estudiado eso, ¿no? Para los compañeros que empezaron a hacer las tesis, a ver que casi no hay estudios en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente si hay estudios, ha habido estudios, pero se han registrado, se han concentrado más en la parte de recursos naturales, sobre todo petróleo, ¿no? En la cuenca oriente, ¿sí? Y temas como estos que también son importantes conocerlos, a veces no se detallan, ¿no? Entonces, para que vean, ¿no? Que son temas que precisamente son bastante interesantes. Por eso les digo, no estamos tratando de relacionar directamente el tema de la erosión con las prácticas que hicimos el otro día, pues simplemente les cuento de que coincide un poco, ¿no? Pues, justamente eso de lo que estamos viendo ahorita de la parte erosiva y de la formación de regolitos. En realidad coincide más con la materia de geotecnia, esa la verán con Ronnie, ¿no? Entonces, más expertise en eso. Pero tal como está puesto, una vez más, la distribución de los temas, pues es esto lo que tenemos que ver aquí. Entonces, ¿cómo vamos a establecer nuestra ecuación? Pues tenemos que establecer un balance, lo que se conoce como el balance de masa. Seguramente ustedes tienen un poco también de materia de química, ¿no? Pues el balance de masa. Pues bueno, no va a ser balance de masa en reacciones químicas, sino en fenómenos de transporte, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver aquí es que eh, el regolito, que va a tener unidades de masa sobre tiempo, ¿no? Tiene que ser igual a masa sobre tiempo de algo que entra. Cuando me refiero a dónde entra, me refiero a esta caja que he construido, ¿no? Voy a medir a través de esa caja de ahí lo que entra, pero también hay algo que sale de esta caja, ¿no? ¿No? Entre lo que entra y lo que sale. ¿De acuerdo? Insisto una vez más, verán que la idea, el proceso no hay que perder de vista, un poco el proceso a nivel geológico, inclusive, que es lo que sucede, ¿no? Se está produciendo regolito, pero no es que simplemente es la idea simple de que el regolito se produce y va a parar al pie de la montaña. De hecho, vamos a ver que una de las soluciones simples de la ecuación que vamos a obtener es esa. El regolito baja, se va al pie de la montaña y se acumula ahí. Al pie de la ladera, más que al pie de la ladera.
Pero lo que estamos investigando es a lo largo de toda la ladera, ¿no? El regolito puede producirse en cierta parte de la ladera, pero puede quedarse ahí, como igual puede moverse, ¿no? Esa es la idea de un regolito. La diferencia entre el regolito y una roca. La roca, el bedrock, bueno, está ahí, ya hemos visto cómo se flexiona, etcétera, eso lo vemos en geodinámica. Este es un fenómeno, poco, si ven, de otro tipo de dinámica, ¿no? Es el movimiento del regolito, que no es constante. Por eso es algo que entra a esta caja y algo que sale de esa caja. Veamos si me alcanza para poner todo en esta misma línea. Entonces, la idea sería que lo que necesito es la derivada parcial respecto al tiempo. ¿De qué cosa? De la masa, siempre masa sobre tiempo, ¿no? Entonces, de la masa total del regolito. ¿Cuál será la masa total? ¿Cómo obtengo la masa? Pues puedo obtener densidad por volumen. Densidad de la roca, el bedrock. ¿Cuál es el volumen? El volumen va a ser esta parte que está incluida dentro de este cubo de acá, que va a tener ¿qué dimensiones? Va a tener dimensión de X, va a tener dimensión de Y acá va a tener dimensión R. Es un paralelepípedo, ¿no? Que sería R de X de Y, masa por volumen. ¿De acuerdo? Verán que estoy interesándome en este volumen que está en la caja. Acá vamos a ver. El que entra es porque viene de algún lado. Viene de dos fenómenos. Uno, de la creación del regolito. Entonces, cuando se crea el regolito, ¿qué tengo que hacer? Otra vez, densidad, ahora del regolito. Tengo que multiplicar por la velocidad de creación. La velocidad de creación del regolito es esta. ¿Sí? O tasa de creación, porque más que velocidad es una tasa, ¿no? Velocidad es cuando es espacio sobre tiempo, pero cuando es otra, pues, llamamos una tasa. En inglés un rate, ¿no? Pues verán que es una palabra que va a aparecer varias veces en nuestro lenguaje aquí de riesgos, ¿no? Lo que es tasa o rate, ¿no? Tasa con S además, ¿no? Diferenciar esa tasa de la tasa de tomar café, ¿no? Entonces es una tasa de cambio, es ese de ahí. Y verán que este ya tiene una magnitud de longitud, ¿no? Esto es una velocidad, es una longitud sobre tiempo este omega prima, ¿no? Una especie de velocidad, longitud sobre tiempo. Tiene ya una longitud, por lo tanto, simplemente tengo que multiplicarle por las otras dos longitudes, verán, ¿no? Es una longitud sobre tiempo, es como una velocidad. Nada más que el nombre técnico es una tasa. Entonces, velocidad de creación del regolito ya tiene una longitud por dx de y, que es el tamaño de mi caja, por la densidad del regolito, más algo que entra acá. ¿Por dónde es? ¿Cuál es la parte que entra? Pues es esta parte que entra acá. ¿Sí? Por acá entra y por acá sale, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque obviamente se va a mover siguiendo la dirección de la ladera. Entonces, la parte que entra es Qx. Ya no le voy a poner la dependencia porque si no, después hay muchas letras. Entonces, Qx, esta tasa tengo que multiplicarle por mi dy. Verán que todo entra a lo largo de toda esta longitud de acá. Entonces, esto es lo que entra, ¿no? La producción de regolito más lo que entra por acá. Y ahora tengo que buscar lo que sale. Y eso ya no me va a alcanzar aquí. Porque es algo más grande, lamentablemente, ya no me alcanza. Entonces, por eso no sé si me alcanzaba aquí, pero ya ni modo, toca borrar. Pues voy a continuar, porque si escribo aquí va a quedar todo muy pequeñito. Prefiero. El gráfico lo voy a dejar un rato más. El título vamos a borrar. Profe, esta ecuación está en la bibliografía que usted nos envió, ¿verdad? Sí, por eso les digo, la idea una vez más es siempre seguir
es el libro de Anderson y Anderson, ¿no? El de Geomorphology. ¿De acuerdo? Gracias. Okay, ahí está Geomorphology. Ahí van a ver slope erosion se llama, ¿no? Erosión de la ladera. Exactamente cuál es el capítulo en el que está. Bueno, revisen. Sí es medio extenso ese libro, ¿no? Bueno, pero sí van a encontrar ahí la erosión de la... Entonces, sí, la idea, como siempre les insisto, ¿no? Esta es hacer este ejercicio de ir reescribiendo las cosas. ¿Sí? Porque una vez más, yo les podría, tantas veces que se hace esto, o sea, preferible, escribo bien unas diapositivas. Por eso les decía, hay cosas que vale la pena escribir en diapositivas, como esas que les mostré el otro día. ¿Sí? Es algo más conceptual. Pero las ecuaciones, y por eso siempre les recomiendo, en las ecuaciones hay que hacer el ejercicio ese de escribir y sobre todo de bueno, inclusive hacer ese proceso de descifrar, ¿no? Entre lo que escribe aquí el profesor, que era la X, era la Y, ese es el proceso que nos va a ir dando conocimiento de esto, ¿no? Porque como les digo, si no se convierte simplemente en observar una imagen, se puede, es la idea, ¿no? Cuando ustedes observan, por ejemplo, salen al campo, toman una fotografía de su afloramiento y hacen una observación, pero no es solamente observar, luego es pasar a describir. ¿Sí? Entonces, lo mismo acá, ¿no? No simplemente es cuestión de observar la ecuación, ¿no? Hay que tratar de entenderla. Y a lo largo, pues hemos visto varias materias con ustedes, ¿no? 2, 3 en algunos casos. Siempre les he insistido eso, ¿no? La necesidad de hacer este ejercicio de ir escribiendo, de si es que no está claro una letra, justamente, si profesor, esa letra que es la Y, la W. Entonces, ese proceso es el que va a permitir ir aprendiendo un poco lo que estamos diciendo, ¿de acuerdo? Y como les digo, no puedo hacer ese control, pero eso es lo que yo espero que estén haciendo, es decir, que vayan de una vez tomando los apuntes, ¿no? Ese es el ejercicio. Pero bueno, eso ya les he repetido, creo que hasta el cansancio, pero bueno, hay que hacerlo. Pero además de eso, como insisto, también es importante luego tener la referencia. Entonces, bueno, de todas maneras les digo, verán, por si acaso, en la referencia ustedes van a ver que no están todos los pasos, ¿no? Tampoco es que está solo la ecuación, pero aquí obviamente esa es la otra cuestión de ir a la clase. Porque en la clase obviamente el profesor siempre va a poner unos pasos intermedios que en el libro obviamente no se ponen, porque la idea del libro tampoco es coger y escribir y pasar lo que el profesor pone en el pizarrón, poner en papel. Esa no es la idea de un libro. La idea de un libro es hacer un documento que tenga información, pero además que sea agradable de leer. Entonces, nadie hace un libro cogiendo todo lo que escribe en un papel y poniéndolo ahí en la imprenta, ¿no? Entonces, por eso la idea es que sí, las ecuaciones y el desarrollo están ahí en el libro de Anderson y Anderson, Geomorphology, pero pues sí hay algunos pasos que obviamente están extras aquí, ¿no? Porque esa es la idea, ese es el aporte de la clase, ¿no? Solo les mostraría las páginas del libro. Entonces, como siempre, ¿no? Si hay dudas, preguntas, esa es la importancia de hacer esta clase. Por eso les decía la duda de los compañeros de si podemos cambiar. Sí, o sea, siempre hay que apoyar. Mientras más personas puedan asistir, pues mucho mejor. O sea, podemos cambiar el horario de la clase. Les digo porque algunos otros compañeros vi que se han ido juntando. Había una duda, pero bueno, eso lo resolveremos después. Entonces, esto es lo que entra. Ahora es esto lo que sale. Entonces, esto pues ni modo, va a tocar poner por acá, poner un menos acá adelante. Y esto tiene igual otros términos más, ¿no es cierto? Tiene una parte en X, porque verán que la idea es que el regolito entra por aquí, se produce acá, pero en cambio puede salir tanto por acá como también por acá, en las dos direcciones. En la dirección Z no, porque ahí está la ladera, pero puede salir por acá, o también puede salir por la dirección Y. Puede salir en la dirección X o puede salir en la dirección Y. ¿Qué es lo que sale en la dirección Y? Pues sale esto de acá, ¿cierto? Aquí está claro. Sale Q de X, pero ¿en qué valor? Q de X en X más de X por Y. ¿Ven? Sale esto de acá. Y en cambio, en la dirección Y, tengo los
los dos procesos, ¿no es cierto? Una parte que sería positiva y otra parte negativa. Entonces, la siguiente sería más, verán que está dentro del mismo corchete, un Q de Y en Y más de Y por la longitud de X, ¿sí? Es decir, lo que sería lo que en este caso sale por acá, ¿sí? Pero a su vez, por eso le ponemos el otro signo, también puede entrar por el otro lado, es decir, el otro sería el Q de Y por, o que en Y por X. Tiene todos estos términos de acá. Entonces, verán, ¿no? Esto continúa por acá y va por acá. No hay otra manera de escribir a menos que tengamos un pizarrón más grande, lo cual todavía no ha sido posible y, bueno, esperamos que el siguiente semestre esto ya pueda ser el pizarrón más grande, ¿no? Pero bueno, creo que se entiende, ¿no? Bueno, menos por acá, menos por acá. Esto es el término de X y esto es lo que sería no le he puesto aquí porque sería esta dirección, ¿no? Y no quiero llenar más de QYs ahí, ¿no? Pero si bien es la una. Esta está bien clara, ¿no? Entra por aquí, por eso es positivo, y sale por acá, con X más de X en Y. Es lo que sale. Y acá, en cambio, va a entrar por un lado, pero va a salir por el otro lado, ¿de acuerdo? Esa es la idea de esta ecuación de balance de masas. Tal como está ahí, nosotros podemos ahora hacer una simplificación muy importante. Podemos, voy a cambiar de color para que no sea todo el mismo color. Profe, arriba ¿sí? es Q de X más de X solo sí. por Y. Por Y. Ah, no, perdón. Tienes razón. Por de Y, es por de Y. Es por el diferencial, ¿no? Ok. Verán que esto de acá no es por, ¿no? Esto es el valor de X en X más de X. ¿De acuerdo? Por si acaso, no es por, ¿no? Esto es Q de Y en Y más de Y, Q de Y en Y. Lo mismo acá, Q de X. Acá nada más que ya no le puse en X más muchas paréntesis, ¿no? De todas maneras, esta es la idea general, porque ahora sí, como todos, recuerdan, vienen las simplificaciones, ¿no? Uno comienza con una fórmula general y luego va simplificando. Entonces, ¿cuáles son esas simplificaciones? Las simplificaciones que... Voy a cambiar de color, ¿no? La caja está alineada. Este ha sido el caso general, ¿no? Pusimos una ladera y una caja más o menos en cualquier dirección, pero si la caja está alineada a la ladera, podemos hacer que el transporte en Y sea 0. Con eso ya nos evitamos un montón de términos ahí, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos Y de acá van a ser ceros. Simplemente cogiendo la caja, obviamente, aquí por eso les dije, ¿no? Hicimos una extensión grande, ahora vamos a hacer mucho más infinitesimal y siempre podemos poner esto de tal manera de que este transporte en Y sea 0, para simplificar la parte del transporte en Y, que solo nos quede el término en X, pero en forma general siempre habría que complementar. Entonces, ahora sí con esto, creo que nada, me toca borrar el gráfico, pero bueno, ustedes ya lo tienen. Acordándose de estos términos porque, como les digo, no tengo más espacio. Sería importante dejarlo ahí, pero aunque bueno, sí creo que todavía podemos un paso más. Sí, acá tengo, le borro esto, un paso más. Entonces vamos a borrar. ¿Y qué me quedaría? De hecho, puedo hacer algunas cosas. Por ejemplo, voy a considerar también que la densidad del bedrock, las densidades en general voy a considerar constantes, algo que no necesariamente es así, porque en el tiempo la densidad de la roca va a cambiar, como procesos como es el que les estoy diciendo precisamente, ¿no? De que hay vegetación ahí, eso va a cambiar, pero en primera aproximación, esto va a ser constante, entonces me queda rho de B por la derivada respecto al tiempo de R de X de Y. ¿Qué más me queda acá? Bueno, me queda rho R de X de Y.
Y acá pues simplemente me queda más q de x de y. Estos dos se hacen 0 y me queda menos q de x en x más de x por de y. Entonces, ya puedo borrar esto. Sí, ya puedo mantener el gráfico hasta donde se pueda. Creo que nos conviene un poco de luz, porque ya se hace de acá en la tarde. Bueno, aquí si ven que tengo estos de x, de y, estos igual puedo sacarlos de la derivada, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Y ustedes ven, tengo de y, de y, de y. Todos tengo de y. Puedo simplificar el de y. Aquí tengo, aquí está, no es la derivada total, ¿no? Esta es la derivada parcial, porque precisamente esto depende de otras variables. Entonces, con esto voy a simplificar el de y, ¿sí? de y, se van todos los de y, y puedo dividir todo para dx, es decir, me queda rho b, ¿sí? De t a de r. Esto es igual, verán que estoy dividiendo todo para dx, ¿no? Entonces este dx se va, me queda rho r, todo para dx, para dy se va, más, acá le puedo escribir, como el de y se va, me queda qx menos qx en x más dx. Aquí tal vez vale la pena escribir, ¿no? De manera más exacta, me refiero. Qx en x menos qx en x más dx. Todo para dx. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿no? Y ahora sí, bueno, creo que ya puedo borrar esto de acá. Entonces, ¿no? Operaciones con los diferenciales. Las operaciones. ¿Qué más puedo escribir de ahí? Bueno, puedo pasar a dividir el rho b también para acá y me quedaría la derivada de R, donde recuerden que R es el espesor del bedrock, de la cama de roca. Y aquí lo puedo escribir esto como rho R, rho B, la tasa de producción del regolito, menos paso a dividir 1 sobre rho B. Y acá, ¿qué es lo que tengo? Verán que esta es la definición, ustedes ven, es la definición de la derivada. Nada más que cambiada de signo. Saco el menos acá, que me va a quedar q de x en x más de x menos q de x diferencial de x. Es la definición de la derivada de q de x respecto a x. Pero verán que q de x, la tasa de desplazamiento del regolito, depende de todas las direcciones. Por lo tanto, esta es una derivada, pero es una derivada parcial, ¿no? De la definición de derivada, nada más que con signo cambiado, por eso le pongo acá el menos. Y dividido por 1 sobre rho b, ¿de acuerdo? Entonces, con esta ecuación de ahí, si ustedes quieren, esa es la ecuación que tengo en principio. No parece muy complicada. Pero van a ver que a partir de esta ecuación, pues yo puedo modelar todo lo que es el relieve en sí de la montaña. Pero antes de llegar a eso, yo puedo considerar el caso estacionario. ¿Qué quiere decir esto? Que la variación del espesor del bedrock sea cero, que no haya variación del espesor del bedrock. Ustedes dirán, no, pero eso no es posible si está siendo erosionado para producir el regolito. ¿Sí? Pero, una vez más, todo esto depende de la escala, ¿no? Si yo veo en 1.000.000 de años, obviamente esto no tiene sentido, porque todo eso se va a ir erosionando. Pero si para trabajos de geotecnia, por ejemplo, que es lo que en realidad me interesa, ¿no? Después de esto, ¿sí? Las escalas de la geotecnia son mucho más
más pequeña. Entonces yo puedo considerar, por ejemplo, de que no varía en sí demasiado el espesor de la cama de roca, ¿no? Lo cual, insisto, verán, tomarán en cuenta esas aproximaciones, ¿no? O sea, eso es contraintuitivo, porque dicen, no, ¿cómo no va a variar si justamente de ahí está saliendo el regolito? Sí va a variar, pero obviamente el porcentaje de variación es muy pequeño en relación a los otros términos, por lo tanto lo puedo hacer cero, y en ese caso llego a una primera ecuación muy simple, que me dice que, bueno, esto lo puedo pasar para el otro lado, otra vez pasa a multiplicar, me queda algo así, ¿no? De x a de x, pasa para acá, se va, se simplifica el rho de b y me queda rho r, densidad del regolito, por la tasa de producción del regolito. En este caso, pues puedo reemplazar la derivada parcial por una derivada total, porque solamente estoy trabajando en una dirección. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Pues nada, esta ecuación la puedo resolver integrando. Voy a resolver esta ecuación integrando con a más de una constante, es decir, le puedo integrar, me va a quedar q de x igual, esto pasa al otro lado, rho r no depende de la integral de x es x, es una constante. ¿De acuerdo? Y esta ecuación, obviamente, lo que me da es que la tasa de acumulación del regolito depende finalmente de la distancia x. Y me puedo escoger que q de x, la tasa sea 0 cuando x igual a 0. Para ese caso, C1 vale 0. Digo, cuando estoy arriba, justo arriba en la cima de la montaña, supongamos que estoy aquí, ¿no? Esta es la ladera. Ahora es la ladera, pero cuando estoy acá arriba, la tasa de transporte del regolito es 0. En x igual a 0, verán que esta es la idea, ¿no? Este es x, este es 0. Entonces acá es 0, por lo tanto la constante me va a salir 0. Verán que son ecuaciones diferenciales que en algunos casos nos hemos tomado el tiempo, ¿verdad? Verán que vamos un poquito más, ¿no? Va a hacer que esto sea 0 y llegar a que q de x es igual por x. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué forma voy a obtener? Pues nada, simplemente voy a obtener algo como siguiente, ¿no? Si esta es la ladera, esto me va a salir una línea recta de esta manera. ¿Sí? Es lo más normal, es decir, yo estoy produciendo algo arriba y se va acumulando hasta formar una especie de línea recta abajo. Lo que veo en cualquier acumulación de material, es decir, cuando las volquetas acumulan arena ahí para una construcción, ustedes ven que se forma una pendiente línea. Es nada, es simplemente es ese caso particular, que es muy simple, obviamente, para lo que queremos, pero es una primera idea de que esta ecuación, que no le he subrayado completamente porque todavía es muy simple, necesitamos un término más ahí, en esta ecuación, en este caso simplemente nos dice que si estoy produciendo algo acá arriba, se va a ir acumulando, formando una línea recta en función de x, ¿no es cierto? Donde la pendiente sería esto de acá, la densidad, por la velocidad de producción. Ese movimiento de ese. Como les digo, es caso más simple. Pueden ver eso, es cuando acumulan arena, ¿no? La volqueta descarga arena, ustedes ven cómo se forma una especie de pendiente en línea recta, ¿no es cierto? Entonces, esto, podemos decir que en este caso tan simple, lo que esperaríamos de las montañas es que sean cosas como estas, ¿no? ¿Sí? Va a ser así, ¿no? O sea, la montaña, la ladera empieza como un bloque, pero luego la erosión le va dando esta forma. Es decir, las montañas que dibujamos cuando empezamos a dibujar, ¿no? Dibujar unas montañas, pues, los triángulos así. ¿Ven? Es el caso más simple, ¿no? Porque el siguiente caso, con el que ya vamos a ir terminando, es que vamos a ver
precisamente que esta es la primera aproximación. Nosotros vamos a llegar a una segunda aproximación de la forma del relieve, que es al final los que queremos ver, qué forma adquiere el relieve bajo estas condiciones de producción del regolito. Pero ustedes ven que el primer caso sería este, unas montañas así como picos, ¿no? De hecho, ahí viene el nombre de sierra, ¿no? Por cierto, ¿no? O sea, cuando la región sierra, pues es esto, ¿no? O sea, una sierra. Pero bueno, esa es una primera aproximación, la más simple de todas, una pendiente. La siguiente aproximación, que es hasta la cual llegaremos, ya vamos a ver, ya tiene un grado más de realismo a lo que observamos, porque esto pues realmente es muy esquemático. Pero de todas maneras, vamos a ver que a partir de esto nosotros podemos ir creciendo la simulación matemática del relieve hasta alcanzar pues, grados con los que hacen básicamente en las películas, ¿no? Por ejemplo, estas ecuaciones son las que luego permiten hacer las simulaciones de paisajes, de montañas, a través de programas de computación. O también en los videojuegos, ¿no? En eso tengo menos experiencia, pero he visto también, ¿no? Que cada vez, por ejemplo, hay simulaciones más realistas del relieve. Inclusive ahora hay muchas herramientas que con esto de la pandemia se pusieron un poco de moda porque pues, permitían hacer algún poco de trabajo de campo, digamos, a nivel de visitas virtuales, ¿no? Pero es interesante saber que todo eso sale de una ecuación tan simple como esta, ¿no? Que aparentemente son todos los dos derivadas lo que está ahí. Bueno, falta un término más que a ver qué complica el asunto. Pero, les digo, primera solución de las laderas, pues, forma de sierra, ¿no? Una sierra. Obviamente, una solución muy básica para lo que queremos, ¿de acuerdo? Pero es esta dependencia lineal. Pues terminemos nuestra clase de hoy. ¿Dónde viene la siguiente complicación? Pues bueno, la idea es que luego tenemos que introducir una difusión del regolito. ¿A qué me refiero con esto de la difusión? Pues bueno, lo que estoy aquí simplificando demasiado es este Q de X, ¿no? Estoy pensando que es un movimiento prácticamente lineal, ¿no? Es como un fluido. Y no es así, ¿no? No se propone como un fluido, ¿no? El flujo de regolito y aquí empezamos a ver esto también, ¿no? Que es muy característico del medio natural, las leyes de potencia. De hecho, vamos a trabajar con una ley de potencia sísmica, que es la base, que es la ley de Gutenberg-Richter. Vamos a ver que es una ley de potencia, es decir, ya no son ecuaciones lineales en las que una variable depende de la otra. La ecuación lineal es esta, ¿no? Y igual a C por X. Es una ecuación lineal. En cambio, una ecuación de potencia tiene la forma y igual a C a la M por X a la M. ¿Sí? Donde N y M son exponentes, ¿no? ¿Sí ven, no? Ecuación lineal, ley de potencia. Y estas leyes de potencia, eso es lo interesante del medio natural, es que generalmente siempre tienen esta forma, las leyes de potencia, ¿no? Lo cual no quiere decir que... Ahora, ¿por qué tienen esa forma? Pues porque generalmente en la naturaleza todo sigue leyes de transformación de escala. La transformación de escala es un hecho que ustedes, geocientistas, son los que más claro lo tienen, porque cuando salen al campo, y si no han salido, pues esperamos que recuperen eso y se acuerden de eso la próxima vez que salgan al campo, cualquiera de sus profesores, verán que cuando ustedes toman una foto del afloramiento, siempre tienen que poner algo, ¿no? Ya saben, ¿no? Ponen la moneda, ponen la tapa de la cámara, a veces llevan una escala, aunque es menos. Siempre ponen algún objeto por ahí, ¿no? A veces pueden poner, cuando son muestras muy pequeñas, ponen la punta del lápiz. ¿Por qué? Porque si no ponen esa escala de visualización, los plegamientos, por ejemplo, si ustedes están viendo un afloramiento, ustedes no pueden saber que es un plegamiento de este tamaño o es un plegamiento de 20 kilómetros, solamente observando.
es lo más característico del medio geológico, y eso sucede también en el medio biológico también, por cierto. ¿Sí? Por eso también los ingenieros de ecosistemas, cuando salen ahí, toman fotos de plantas y eso, ponen por ahí una escala de algo para ver, tener una referencia de lo que están fotografiando. ¿Por qué? Porque en la naturaleza estas leyes siempre están ahí, son leyes de escala, leyes de cuando ustedes hacen zoom a algo, ¿sí? Que no pueden saber de entrada en qué tamaño están observando, ¿no? Ustedes pueden ver una foto, y no pueden saber si eso es una pequeña formación de unos centímetros o si es una cordillera que están viendo desde arriba. Eso es lo primero que se dieron cuenta gente cuando salió al medio natural a estudiar esto, ya la naturaleza, desde el método científico. Siempre había que referirse a una escala. Entonces, eso matemáticamente, eso vino después, ¿no? Verán, estas leyes de escala se descubrieron mucho tiempo después, en los años 80, 90, con las fractales. Ahí recién, y a pesar que no son complicadas, ¿no? No son leyes muy complicadas, ¿no? Pero el problema es que luego, para trabajar con esas ecuaciones, vamos a resolver el caso más simple, digamos, la siguiente aproximación, pero ya las otras resoluciones hay que esperar a que se desarrollen computadoras, ¿no? Para tener esas soluciones, y por eso es que, como les digo, en la actualidad hay, o sea, un consumidor muy proclive de todas estas ecuaciones de escala es Hollywood, ¿no? Con todas esas películas donde aparecen ambientes simulados cada vez más. Me refiero a los ambientes naturales, ¿no? Obviamente se simulan un montón de cosas, pero ambientes naturales, cuando simulan ambientes naturales, pues nada, utilizan estas ecuaciones, ¿se ven? De partida, obviamente resolviéndolas para exponentes mucho más complicados de los que vamos a poner. Porque la idea es que nosotros vamos a decir que nuestro Q de X tiene la forma de una ley de escala de la forma K, X a la M, la derivada de la función Z, de la variable Z respecto a. Esta es la ley general. Como les digo, cuando se producen esas simulaciones de paisajes virtuales, pues estos valores de M y N pueden tomar varios valores enteros, ¿no? Es decir, cualquier valor de M, N, elemento de los naturales, no de los enteros, de los naturales, o sea, es decir, los enteros positivos, ¿no? ¿Sí? Pueden tomar 1, 2, 3, 2, 100. ¿Sí? Lo que hacen esos programas es resolver esta ecuación con este valor de Q de X para diversos valores, ¿verdad? De N y M. Y luego juntar todo eso y pues son esas imágenes que observamos como paisajes generalmente, ¿no? También sirve a nivel de simular nubes y esas otras cuestiones, pero bueno, eso es otro. Nos interesa el medio sólido. Entonces, con ecuaciones como esta, nosotros ya hemos llegado a prácticamente dibujar el medio sólido. Así, poder verdaderamente representar mediante ecuaciones algo tan complicado como un paisaje de una ladera, ¿no? Que en principio, durante muchos cientos de años, pues había que recurrir al arte y luego a la fotografía para representarlos. Ahora pues ya lo podemos crear con ecuaciones. Desde hace algunos años nada más, ¿no? O sea, de hecho, recuerden una película que se hizo famosa por esto, fue esta película Avatar, ¿no? Donde ya la precisión de representación de esos paisajes artificiales, y es por eso que se supone que la volvieron a estrenar y volvió a quedar como la película más taquillera de todos los tiempos, algo así. Para la mayor parte de la gente les prometo que va por eso, ¿no? Porque le atraen esas imágenes. De ahí que les quede el mensaje que tiene esa película, pues no sé, sinceramente, pero la mayor parte de gente va a ver las imágenes. Llama la atención, si ven algo que es como medio natural, que se ha recreado con tanta precisión. Y eso sirve igual para las partes, digamos, para los árboles, las hojas, cómo se da ese ambiente de realismo, es mediante leyes de escala. Les digo, en este caso solo nos fijamos en las montañas, ¿no? Las montañas, en las colinas, en las laderas. Obviamente no tenemos los supercomputadores que tienen a disposición esas películas para resolver estas ecuaciones, pues hay que tomar un caso simple, ¿no? Pero ya van a ver que con el caso simple
m igual a 0, n igual a 1, pues podemos llegar reemplazando ahí r de t, rho v. Reemplazo acá, ¿no? Verán, el q de x es lo que reemplazo. Reemplazo menos, ¿va? X vale 0, de z a de x. ¿Vale? En mi ecuación de en la ecuación original. Entonces, ven una ecuación tan simple como la ecuación del regolito, como les digo, que nos permite dibujar el paisaje. Lo cual quiere decir, obviamente, que es la erosión y el transporte de regolito lo que en realidad determina el paisaje, ¿no? En realidad forma lo que estamos viendo. Ahora, eso es desde el punto de vista simplemente del paisaje, ¿no? Luego, obviamente, estas ecuaciones también sirven para, como les digo, el siguiente proceso, que es ya la acumulación de regolito, cómo eso se genera ya la peligrosidad a nivel de movimientos de masa. También sirve para eso, ¿no? No es solamente para hacer películas. Bueno, esto de acá tenía un valor más. Este se llama el valor kappa. Verán que no es la K, sino el valor, la letra griega kappa, que va a ser igual a K sobre rho v. Esto se llama la difusividad del paisaje, ¿no? Entonces, verán, ¿no? Es una ecuación del paisaje. Hay gente que hace esto desde el punto de vista artístico, ¿no? Es interesante compartir que esto también se puede hacer desde las ecuaciones. No se puede hacer solo paisajes, ¿no? Pero se conoce así, ¿no? Landscape diffusivity, la difusividad del paisaje. O también la difusibilidad de la ladera, ¿no? Pero si ven esto del paisaje del landscape, precisamente eso, que vamos verdaderamente a ver el paisaje con esta ecuación. Entonces, finalmente, ¿no? Pero me queda de R, esto ya se acabó, de R a de T, es igual, aquí obviamente tenía unos signos negativos. No, este no tenía negativo. No tenía negativo, no sé dónde salió. Este no, por favor, bueno, aquí no había negativo, ¿no? Y este menos con menos, más. Entonces, de todas maneras, este ya no escribe. Tengo otro. Bueno, ya ni modo. Acabar solo con este color, porque si no... No, sí hay para rellenar, pero para lo que falta, dr a de t es igual a rho r, rho v, menos con menos da más, y aquí me queda kappa por z a x. Y esta ecuación sí, perdón, aquí faltaba algo más. Aquí falta, no, aquí falta algo. Verán que era, no, que aquí falta, ¿no? Perdón, verán, aquí falta esto. Faltaba, era dr a de t, rho r, pero aquí me quedaba, aquí falta, ¿no? Falta una derivada. Era la derivada, ¿ven? Esto era, todavía faltaba la derivada aquí. Era la derivada respecto a x. Era la derivada respecto a x de q de x, ¿de acuerdo? Pues al reemplazar q de x me quedaba, ahora sí, menos k de z de x. Falta una derivada. ¿Okay? Pues menos con menos da más. Este k sobre rho v le llamo la difusividad del paisaje y me queda derivada de la derivada, la segunda derivada. ¿De acuerdo? Y esta ecuación sí es la que debo resolver. Que para los minutos que nos queda, pues sí nos queda para explorar la solución más simple de esto. Porque como les digo, ¿no? Luego podemos a partir de esta ecuación obtener muchas más conclusiones, sobre todo cómo se acumula el regolito.
Como eso genera posteriormente el efecto de movimiento de masa, erosión de la ladera, etcétera. Pero tampoco queremos irnos tanto a la parte geotécnica, pero sí debemos terminar resolviendo esa ecuación, lo que sería la curvatura Entonces, verán, les digo, ¿no? La ecuación general para todos los n y m se tiene que resolver por computadora, por métodos numéricos, pero esta de acá sí la podemos resolver. Una vez más, consideremos el caso estacionario, que hace un rato nos dio la sierra esa, ¿no? Bueno, vamos a ver si es que tenemos algo más complicado que esa sierra, ¿no? En el caso estacionario, me va a quedar esto de acá, de segunda, de x segunda, igual a menos rho R, rho B, la tasa de producción de regolito. Lo primero que podemos ver, aunque eso ya lo podemos ver cuando resolvamos, pero de hecho, si ustedes se acuerdan, las propiedades de las segundas derivadas, ¿sí? Cuando tenemos una segunda derivada negativa, podemos ver que siempre nos va a dar una convexidad. ¿Sí? Podemos ver cuando es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Bueno, podemos analizar esto, pero bueno, ya vamos a ver que simplemente es más fácil si nosotros obtenemos eso, pues integrando. Es una ecuación que la podemos resolver integrando. En el caso estacionario, una vez más, estamos considerando el caso estacionario, ¿qué quiere decir eso? Que consideramos que permanece constante ese bedrock. Obviamente, también podemos variar esto, ya se va a complicar más la ecuación, lo tenemos que resolver por métodos numéricos, pero ya van a ver que considerando en un tiempo prudencial, el bedrock permanece constante frente a la erosión. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Pues bueno, todos estos son constantes, ¿no? Rho, todo esto son constantes. Podemos integrar respecto a x. De hecho, esta derivada ya no hace falta poner la derivada parcial, porque solamente va a depender de x. Todo depende de x, ya no hay otra variable ahí, ¿sí? Sobre la cual vamos a variar. Todos son constante, constante, constante. Entonces, la derivada parcial la puedo escribir como derivada total. ¿De acuerdo? Y ahora sí procedo a integrar, porque verán que no se puede integrar las derivadas parciales. Puedo integrar estas derivadas. Integro una vez y ¿qué me queda? La integral de la segunda derivada es la primera derivada menos rho R, rho B, capta, todos estos son constantes. Integro de x respecto a x, me queda x. Más una primera constante C1. Y luego vuelvo a integrar. Vuelvo a integrar y ¿qué me queda? Z es igual a menos rho R, rho B, capta la tasa de producción. La integral de x es x cuadrado sobre 2 más C1x más C2. ¿De acuerdo? De una vez podemos ir encontrando las... Pero entonces esta era la ecuación, ¿no? Vamos simplemente integrando para el caso estacionario. Terminemos ahora sí. ¿Cuánto valen esas constantes de ahí, C1 y C2? Pues bueno, ¿cuáles son las condiciones? Recuerden que X0 es la cumbre de la montaña, ¿no? La cumbre de la colina. Este es el X, la cumbre está por acá, ¿no? Y aquí viene la colina por acá. De hecho, viendo esta ecuación ya podemos ver qué forma va a tener esa colina, que es lo que queremos obtener como primer resultado de este trabajo que ya vamos terminando. Entonces, obviamente, cuando x igual a 0, la idea es que precisamente no haya variación de z respecto a x. Y acá arriba, ¿no? No hay z. Entonces, eso me da una primera condición. Y la otra condición es que cuando x igual a 0, el z pues será un z
máximo, ¿no? Entonces, cuando x igual a 0, este es mi z máximo. Reemplazando esas dos condiciones, eso podríamos, de hecho, si nos hubiese quedado esto como tarea, pues esa es la tarea que les hubiese puesto, reemplazar estas dos condiciones en esta ecuación, para encontrar los valores de S1 y S2. Tal vez trabajo que pueden hacer ahí para completar esta clase del día de hoy. ¿Bien? Reemplazamos estas dos condiciones. Nos verán, cuando x igual a 0 es la altura máxima. Reemplazo y ¿qué me queda? Pues bueno, voy a ver que la C1 vale 0 y la C2 va a ser igual a la Z máxima. Es decir, que mi ecuación me queda menos rho R sobre 2 más Z máxima. ¿Y qué he obtenido finalmente con esto de acá? Verán que este negativo, obviamente la idea sería, por ejemplo, coger valores, ¿no? Otro trabajo que podríamos hacer, que también les dejo que podrían revisar, por ejemplo. Podríamos coger ciertos valores para ver, porque pues tener una idea de cuánto, por ejemplo, ¿no? Si yo cojo, esto queda 20 micrómetros por año. El kappa es 0.02 milímetros cuadrados por año. ¿Sí? Puedo coger un Z máximo, por ejemplo, igual 100 metros, una columna de 100 metros de altura máxima. Y obviamente necesito también las densidades del bedrock y las densidades del regolito. Justamente, si ven, eso es un tema que queremos saber ahí en el Colonso. ¿Cuánto vale la densidad del regolito del Colonso? No la podemos medir directamente, podemos hacer un sondeo o podemos hacer geofísica para tener una idea general de cuánto vale esa densidad. El del bedrock, más fácil, porque es un granito, esos son términos que han sido muy tabulados, los podemos saber, ¿no? Entonces podemos conocer estas variables. Y cuando reemplazo todos estos números, este menos de aquí, ¿qué va a ser? Pues ahora sí obtengo, obviamente, esta forma de acá. Es una parábola invertida hacia abajo, ¿no? Que comienza en Z máximo, que es obviamente la forma entonces, si ven, ¿no? Cuando tenemos esa idea inicial, igual después de dibujar la sierra así, pasamos al siguiente fase de dibujo. Nosotros hacemos estas montañitas, ¿no? Cuando nos dicen dibuje una montaña, bueno, en realidad es una parábola, ¿no? No es cualquier curva. Entonces, el regolito, el paisaje toma forma parabólica. Y de ahí viene la forma, no es una forma sinusoidal, ¿verdad? Por si acaso, no es sinusoide. Eso, como les digo, era la antigua teoría de la geosinclinal, que por favor algunos han presentado a veces eso cuando se les mandaba alguna exposición. Que ver, ¿verdad? Entonces la idea es que las montañas en muy primerísima aproximación tienen forma parabólica. Obviamente voy a decir, no, pero el Colonso no se ve de forma parabólica. Obviamente, verán que esa es igual a la primera aproximación, la que podemos resolver en clase. Si ya quieren esto modelar a un nivel ya más avanzado, pues hay que tomar esas derivadas de otros valores y resolver numéricamente, ¿no? Para ver justamente la pendiente, por ejemplo, si tiene una densidad muy grande, ¿verdad? Por eso es importante conocer estos valores, ¿no? ¿Sí ven? La difusividad es un factor general que suele ser bastante. Pero estos valores de la densidad, sobre todo del regolito, hay que ir a medir en el terreno, porque depende. Entonces, dependiendo de esto, por ejemplo, puede ser que la parábola sea más amplia o más pequeña. ¿Sí? Podemos tener parábolas así, ¿no? Que parezcan verdaderamente pendientes, como el caso de Colonso, o cosas mucho más suaves, como por ejemplo lo que veo al otro lado, ¿no? Desde aquí, que es el levantamiento subandino oriental, ¿no? Entonces, mucho más suaves, creadas por la erosión, ¿de acuerdo? Profe, una pregunta. ¿Sí? Esas densidades negativas es más por el sentido de la ecuación, más no porque suponemos que tenemos una masa negativa, ¿verdad? No, claro, esto de acá simplemente salió de la ecuación, ¿no? Pero no, las densidades son positivas.
Lo negativo vino de la ecuación, ¿no? Las licenciadas son positivas, ¿no? Ok. Siempre son positivas. No, esto verán, es simplemente resolvimos ahí, el término se hizo 0, el otro pasa al otro lado con un número negativo. De ahí salen estos números. Por eso me da esta forma, ¿no? Porque si saliera, esto es positivo, verán que la parábola positiva, ¿no? La parábola positiva es así, hacia arriba. Pero no, es una parábola negativa, hacia abajo. Bueno, entonces quedamos hasta ahí. Así que por favor, esperamos que para el día lunes ya podamos tener una idea de todos los compañeros o de la mayoría sobre esta posibilidad de cambiar o no cambiar esta clase, ¿no? Para que tengan la posibilidad de asistir tanto a la clase de Rocío como esta de acá. ¿De acuerdo? Listo, profe, gracias. Entonces quedamos hasta ahí, ¿no? Si hay más dudas, pues. De todas maneras, eso sí, por favor, les digo, piensen tranquilamente el fin de semana, ¿no? Porque ya nos ha pasado, ya me han hecho cambiar a veces la clase y después no asisten. Entonces, tranquilamente. Obviamente no, por favor, no estén insistiendo a la profesora Rocío, por favor, no insistirán que ella cambie, porque para ella es mucho más difícil. Ella tiene materias de básicas, a esas no se puede cambiar. Estas son las que podemos mover, entonces por eso a ella mejor no le vayan a insistir de que tiene que cambiar la clase, ¿no? O sea, si hay que cambiarla, cambiaremos esta. Pero tranquilamente, vean bien el fin de semana, ya tomen perfectamente la decisión y así pues consultamos con el resto de compañeros y entre todos tomamos la decisión. ¿De acuerdo? Quedamos hasta ahí. Listo, profe, gracias. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego.